Un gusto. Muy amable, muchas gracias. Ok, como les decía, vamos a hacer un poquito de enlace entre la clase anterior y lo que tenemos que ver hoy y terminar de genética mendeliana para la próxima semana, ver algunas modificaciones, algunas excepciones, como llaman algunos autores, a este tema de Mendel, ¿verdad? Entonces, el punto que estábamos resaltando acá es que la herencia sabemos que se transmite por algunas unidades, ¿verdad? Por algunos elementos particulados y que aquella teoría, aquello que explicamos, que era poner lo paterno y lo materno en una licuadora, no es tal, ¿verdad? Entonces, esos elementos particulados, como dice esta diapositiva, es lo que conocemos el día de hoy como genes. Pero recuerde que ese concepto no existía en la época de Mendel, ¿verdad? Eso tiene que estar muy claro. El concepto de gen es de 1900 y resto. Antes se utilizaban elementos, unidades, muchas otras calificativos para entender que la herencia de la mezcla no era cierta, tal y como lo explicamos en la clase anterior, ¿verdad? Y algo muy importante también es que sigue ciertas normas estadísticas extremadamente sencillas, ¿verdad? Que se resumen en dos principios. Eso más o menos hasta ahí fue que habíamos llegado, ¿verdad? Entonces, el principio de la ley de la segregación, ¿verdad? Que establece que dos alelos de cada carácter segregan durante la producción de gametos. Esto no es absolutamente nada nuevo porque ya lo habíamos visto nosotros con el concepto de meiosis. Entonces, si nosotros tenemos un monohíbrido, ¿verdad? Una característica que en este caso va a ser homocigota dominante, lo que vamos a tener es un gameto con A mayúscula y el otro gameto con A mayúscula. Si tenemos el heterocigota, uno va a tener A mayúscula, el otro A minúscula, y si tenemos el homocigota recesivo, vamos a tener A minúscula, A minúscula, ¿verdad? Más o menos hasta ahí habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, en la segregación equitativa, los dos miembros de un par de alelos se agregan en proporciones 1 a 1. Eso es simple y sencillamente lo que nosotros sabíamos de meiosis en las clases tras anteriores que fueron descubiertas por Mendel hablando de esas unidades o esos elementos particulares, ¿verdad? Entonces, la mitad de los gametos lleva un alelo y la otra mitad el otro alelo. Si aquí lo representamos, la mitad van a llevar este alelo, la otra mitad van a llevar este alelo, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que algunas constituciones genéticas van a ser homocigotas dominantes, otras van a ser heterocigotas y otras van a ser homocigotas recesivas. ¿De acuerdo? La razón genotípica de eso, vean que genotípicamente aquí tenemos tres cosas diferentes. Esto es diferente de esto y es diferente de esto, pero esto es igual a esto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un cuarto, ¿verdad? Porque esto lo dividimos en cuatro, aquí hay cuatro cuadritos. Un cuarto va a ser homocigota dominante, medio va a ser heterocigota y un cuarto va a ser homocigota recesivo. Y fenotípicamente nosotros habíamos dicho en la clase tras anterior que estos tres van a ser iguales, ¿verdad? Aunque tenga un recesivo, el efecto dominante de este alelo va a pagar el efecto recesivo de este minúscula, ¿verdad? Entonces, estos tres van a ser iguales y este va a ser completamente diferente. Por eso, fenotípicamente, nosotros hablamos que 3 cuartos van a ser A, y no importa lo que tenga aquí a la par, ¿verdad? Y un cuarto va a ser A recesivo. Ok, la segunda ley, ¿verdad? Es la ley de la segregación independiente, que establece que cada par de alelos se agregan, ¿verdad? En gametos en forma completamente independiente. Es decir, no tiene un rasgo, no tiene nada que ver con el otro rasgo. Simple y sencillamente se agregan en forma totalmente independiente. Esto lo vamos a explicar muy bien porque es muy importante. Aquí nos dan las características de un dihíbrido.
que tenemos dos características, una que es A, que puede ser el color, y otro que es B, que puede ser la forma. Eso no importa en este caso en particular. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ley de la segregación independiente? Bueno, que esto segrega independientemente de lo que ocurra en A y en B, ¿verdad? Entonces van a ver en los gametos, van a ver, y vean que esto es exactamente lo que vimos nosotros de meiosis. Vamos a tener 4 diferentes gametos con constituciones completamente diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Acuérdense que esto se puede visualizar como un cromosoma. Esto es un cromosoma, ¿verdad? Esto está en un cromosoma, esto está en el otro cromosoma, esto está en un cromosoma y esto está en otro cromosoma. Entonces, en meiosis nosotros ya habíamos visto que se agregaban en forma independiente. Entonces, ahora lo vamos a ver con letras. Entonces, hay una posibilidad que este alelo mayúscula se agregue con este mayúscula, que sería este que está acá, ¿verdad? Otra posibilidad que sería este con este mayúscula, que sería esta constitución que está acá, ¿verdad? Otra posibilidad que sería esta con esta minúscula, que sería esta que está acá, y las dos minúsculas se agregan juntas, ¿verdad? Exactamente lo que nosotros vimos en meiosis. Esto no es ni más ni menos que ese concepto. Si tenemos tres pares de alelos, ¿verdad? Aquí tenemos tres pares de alelos con tres características completamente diferentes, entonces nosotros vamos a tener en la conformación de los gametos 8 diferentes constituciones, 8 completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, una va a ser, por ejemplo, las tres mayúsculas, que sería esta. Otra va a ser las tres minúsculas, que sería esta. Y luego empezamos a jugar nosotros mayúscula, mayúscula, minúscula, que sería esta, etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma, si con un dihíbrido teníamos 4, con un trihíbrido vamos a tener 8, ¿verdad? Con un tetra vamos a tener 16 formas. Ustedes como ejercicio sería bueno que aprendan a sacar las 16 formas. Acuérdense que en cada gameto tiene que haber al menos una letra de cada uno de los alelos presentes, ¿verdad? Entonces, de todos los ejemplos anteriores, nosotros podemos reconocer que el número de gametos que se producen es 2 a la n, donde n es el número de pares de alelos que están en cuestión. Entonces, acuérdense, con 2 eran 4, con 3, 8, con 4, 16, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿verdad? Entonces vean ustedes acá, aquí lo vemos, aquí tenemos solo un par de alelos, entonces sería 2 a la 1, sería 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 2 a la 4, etcétera. Entonces, ¿cuál es la formulilla? Sencillísima, ¿verdad? Cuestión de nada más recordarla, ¿verdad? Entonces aquí está representada el cruce dihíbrido, hacer un cruce trihíbrido, ahora van a ver ustedes lo que es extremadamente complejo, ya necesita uno de extremo cuidado, pero perfectamente uno puede manejar un cruce dihíbrido de esta forma. Entonces aquí tenemos la generación P, que serían los padres, ¿verdad? Vean ustedes que tenemos estos padres, que en este caso es semilla lisa, verde, y aquí semilla arrugada, amarilla, ¿verdad? Sería esta constitución genética. Cruzamos, sacamos la F1, sacamos todos los gametos posibles de la F1, en este caso los masculinos, en este caso los femeninos, ¿verdad? Y rellenamos el famoso cuadro de Punnett. Recuerdo que en este caso, como es dihíbrido, tenemos que tener 16 cuadritos, ¿verdad? Entonces, sacamos las proporciones y nos vamos a encontrar que la proporción es 9, 3, 3, 1, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los 9? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? 7, 8 y 9, ¿verdad? Luego tenemos aquí 3, 1, 2 y 3. Luego tenemos 1, 2 y 3. Y luego tenemos este que está aquí, que nos hace el 1, ¿verdad? Entonces, segunda ley de Mendel, transmisión independiente, durante la formación de los gametos, la segregación de alelos de un gen es independiente de la segregación de los alelos del otro gen. ¿Qué quiere decir esto? Que los
Hablemos de las letras. Las letras A segregan independientemente de las letras B. ¿Cuál es el mensaje final que tiene que existir en esto? Que en cada gameto tiene que haber al menos una letra de cada una de las características que están participando, ¿verdad? Bueno, eso es básicamente lo que tenemos acá. Hemos hablado ya de la razón fenotípica, ¿verdad? Y también de la razón genotípica. Aquí tenemos un cruce trihíbrido. Trihíbrido, ¿por qué? Porque tenemos tres características diferentes. A, B y C, ¿verdad? Entonces, nosotros sacamos la F1 y cruzamos la F1 por la F1. Vean lo que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Es un asunto extremadamente complejo. Incluso sacar los gametos de un trihíbrido no es fácil, ¿verdad? Porque vean el montón de combinaciones diferentes que vamos a tener, ¿verdad? De tal forma que afortunadamente hay software ahora que nos hace todo este tipo de cosas para 3, 4, 5, 6 diferentes características, ¿verdad? Ok, ya mencionamos la naturaleza probabilística de las leyes de Mendel, ¿verdad? Todo lo de Mendel es probabilístico, no tiene que ocurrir, es simple y sencillamente leyes de probabilidad, ¿verdad? Como si los alelos de los genes se tomaran al azar de ciertas cajas, ¿verdad? De ciertas urnas. No son determinísticas, son totalmente probabilísticas, ¿verdad? Entonces permiten predecir la probabilidad de distintos genotipos y fenotipos que resulten de un determinado cruce, pero insisto, es probabilidad. Perfectamente los cuatro descendientes de una P, ¿verdad? De un cruce de padres, pueden tener exactamente el mismo genotipo. Por probabilidad, eso es totalmente entendible. Permiten inferir el número de genes que influyen sobre un carácter. Ok, ejemplos de caracteres mendelianos en humanos. Hay una probita que se hace en el laboratorio, yo no sé si ustedes ya la hicieron con feniltiocarbamida, que se lo ponen en la lengua y hay es un rasgo dominante y algunas personas que tenemos esa herencia, arrugamos la cara porque nos sabe súper amargo, mientras que a otra gente es como si fuera una gotita de agua, ¿verdad? El albinismo es una de estas características mendelianas, tipo sanguíneo, no falla. La braquidactilia, ¿verdad? Que son dedos extra en las manos o en los pies, ¿verdad? Los hoyuelos de la mejilla, el lóbulo de la oreja suelto o totalmente adherido, ¿verdad? Donde se pone exactamente el arete. Hay gente que le sobra una partecita de oreja, otra gente lo tiene completamente adherido al resto de la cara. Las pecas, el pulgar hiperlaxo, hay gente que se puede doblar el dedo pulgar y perfectamente puede tocar el antebrazo. La polidactilia, en fin, hay muchos ejemplos. Aquí yo busqué algunos. Esto lo sobresale de que el albinismo no es una característica exclusiva del ser humano, ¿verdad? Esto es muy interesante que lo tengamos. Hay ciertas características del albinismo, pero vean que aquí los tenemos en simios del viejo mundo. Estos conejitos que a todos nos gustan, que dicho sea paso, son extremadamente destructores, son conejos albinos. Hay otra serie de mamíferos donde el albinismo es muy frecuente. Y aquí tenemos padre e hijo, donde el hijo es albino, fácil de entender. Ok, de aquí, jóvenes, pasamos a lo que es patrones de herencia. Y esto es extremadamente importante porque dependiendo el tipo de herencia, si es autosómica, ligado al sexo, dominante o recesiva, así será el cálculo, la probabilidad de los descendientes que nosotros vamos a tener en una determinada progenie, ¿verdad?
Entonces, hay varios patrones de herencia según la localización del gen en un cromosoma. Entonces, recuerden que únicamente tenemos un gen que participa en la herencia ligada al sexo, por eso se llama ligada al sexo. Aquí es el X, ¿verdad? La herencia del X. Ahorita vamos a ver algunas características. Vamos a concentrarnos en herencia autosómica, que sería, en el caso de los humanos, ¿verdad? Del 1 al 22. Del cromosoma 1 al cromosoma 22, ¿verdad? Basada en la variación de genes simples en cromosomas autosómicos, que ya dijimos es del 1 al 22. Aquí basada en la variación de genes simples en cromosomas determinantes del sexo. Recuerden que el que determina el sexo son el X y el Y, pero cuando hablamos de herencia ligada al sexo, estamos hablando de herencia del X. Y también hay un tipo de herencia que se llama citoplásmica o citoplasmática, ¿verdad? Que se basa en la variación de genes simples en cromosomas que están en ciertas organelas, como mitocondrias y cloroplastos, ¿verdad? Y a ese tipo de herencia le vamos a llamar herencia materna, ¿verdad? Aquí me salió un poquito torcido, pero bueno, nada más para ilustrar, torcido no enfoco. Herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva, ¿verdad? Herencia ligada al cromosoma X y también cierto tipo de herencia mitocondrial. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en el resto de la clase? Ver algunas características de este tipo de herencia. Y comenzamos con lo más sencillo, ¿verdad? Herencia autosómica recesiva, que es importante, digamos, cuando las poblaciones son pequeñas, ¿verdad? Y se llega a tener cruces de padres consanguíneos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí tenemos una madre portadora, aquí tenemos un padre portador, ¿verdad? El azul indica la presencia del alelo recesivo, ¿verdad? Entonces, cuando este azul se une con esta parte azul, nosotros vamos a tener un individuo afectado, ¿verdad? A mí me gusta utilizar más la palabra afectado con la condición que normal, porque determinar la normalidad es extremadamente complejo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros vea que esto es pura meiosis, jóvenes, exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos nosotros este alelo que se une con este alelo, bueno, vamos a tener un portador, ¿verdad? Pero cuando es este con el azul, vamos a tener también otro portador, ¿de acuerdo? Y cuando se une este color con este otro color, vamos a tener finalmente el individuo que es sano. Esto es en el caso de patrón de herencia autosómico recesivo. Si es dominante, es completamente al revés. Entonces, vea aquí ilustrado de otra forma, el rojo es el gen mutado, ¿verdad? Y en azul, el gen no mutado. De nuevo, hago la acotación que a mí no me gusta utilizar normal y anormal, ¿verdad? Pero bueno, en este caso vamos a seguir esta nomenclatura, ¿verdad? Entonces vean ustedes, el padre es portador. ¿Qué significa ser portador? Que tiene un alelo no mutado y tiene un alelo mutado, igual que la madre, ¿verdad? Aquí se va a dar meiosis y todo lo que ya conocemos, ¿verdad? De tal forma que se va a unir este alelo con este otro alelo en un 25%, este alelo que viene del padre con con este otro alelo, ¿verdad? Y vamos a tener nosotros una constitución heterocigota, ¿verdad? Para esa condición que estemos hablando. Hay una probabilidad que este alelo se venga para acá y se una con este que está acá, y otra probabilidad que venga este para acá y se una con este para acá. Ok, ¿cuál va a ser la interpretación de un cruce autosómico recesivo? Bueno, vean ustedes qué interesantes, el 25% de los hijos serán no afectados. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Este gen no tiene ninguna mutación. Esta constitución y esta constitución es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, el 50% de los hijos
van a ser portadores, vean, igual a los padres, vean que los padres son también portadores y no están afectados. ¿Por qué no está afectado? Porque este gen, ¿verdad?, domina el efecto del gen mutado, ¿verdad? Este es el dominante. Y vamos a tener que el 25% de los hijos van a estar afectados porque en condición homocigota recesiva se expresa la condición. Otra forma de verlo, y aquí le pusimos letritas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un padre portador, pero no afectado. Recuerden que el efecto de este gen dominante apaga el del recesivo. Y aquí exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo juega esto? Bueno, pura y simple segregación o disyunción. Acuerden que habíamos hablado también de la palabra disyunción en meiosis, ¿verdad? Entonces, esta R se viene para acá, esta R se viene para acá, una R se viene para acá, la R minúscula viene de la madre, la R minúscula viene del padre, acá, pero viene la R mayúscula de la madre. Ve cómo funcionan, ¿verdad? Esta R minúscula viene del padre y esta otra R minúscula viene de la madre. De tal forma, exactamente lo mismo que habíamos anteriormente, ¿verdad? Tenemos un individuo afectado, ¿verdad? En una posibilidad de 1 a 4, tenemos 2 individuos no afectados, ¿verdad? Y tenemos un afectado de esos 4 potenciales. ¿Por qué insisto en el concepto de probabilidad? Bueno, porque lo que nos está diciendo el concepto de probabilidad es que perfectamente en una familia real, en un caso real, digamos, esto es la parte teórica, pero en una familia real, ustedes me van a decir, vea qué interesante, los cuatro hijos que tienen esa pareja están afectados. Es totalmente probable, porque el evento es completamente independiente. Cada embarazo es completamente independiente del anterior. Es decir, la historia en este tipo de genética no cuenta, ¿verdad? La historia mendeliana, ¿verdad? Ok, entonces veamos aquí otra forma de manifestar lo que son portadores. Aquí tenemos ambos padres portadores. Esto se une con esto y forma esto, ¿verdad? Esto se une con esto, forma esto se une con esto, forma esto, lo blanco se une con lo blanco y forma esto que está acá, ¿verdad? Eso es un posible escenario, escenario que tenemos con ambos padres portadores. ¿Qué pasa si ambos padres son afectados en una enfermedad autosómica recesiva? ¿Qué significa esto? Significa que los 2 alelos aquí están mutados y los 2 alelos aquí están mutados. O sea, como los 4 alelos en cuestión están mutados, o por obligación, los 4 descendientes tienen que estar afectados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos un padre sano y el otro afectado? ¿Verdad? Cuando nosotros decimos sano, bueno, habría que preguntar si es heterocigota o si es homocigota. En este caso, como me están dando a mí los descendientes, yo asumo que este padre, ¿verdad?, es homocigota dominante. Aquí hay homocigota recesivo. Hay 2 homocigotas recesivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el 100% de la descendencia van a ser heterocigotas, como ninguno de los padres. ¿De acuerdo? Un padre portador y uno sano, bueno, vean qué bien que funciona aquí. Entonces sería este negro con un pedacito blanco de acá, que podría ser esta constitución, blanco con blanco, que sería esta constitución, otra vez este negro con este blanco, esta constitución, ¿verdad? Y blanco con blanco, esta. Entonces vean ustedes que aquí tenemos diferentes probabilidades, ¿verdad? Y cuando tenemos un individuo portador y un individuo afectado, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Individuos afectados, ¿verdad? Y también individuos portadores. En cuyo caso, este alelo que está acá es el que se tiene que juntar con cualquiera de estos 2 alelos para tener individuos portadores. Ok.
Hay albinismo en vacas, sí, en Holstein hay albinismo, ¿verdad? Eso es importante de reconocer, ¿verdad? Entonces, y es altamente frecuente, o sea, es bastante frecuente y no tiene absolutamente ninguna secuela aparentemente reproductiva, ¿verdad? Entonces vean que el albinismo es una enfermedad, Profe, sí, y adelante. eso puede ser problema tal vez de consanguinidad o algo así, o no tiene que ver Sí, con eso. claro, claro, claro. Creo que lo mencioné hace un ratito, ¿verdad? Para que estas características se den, es que estamos cruzando individuos altamente emparentados. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque acuérdense que son caracteres recesivos. Entonces, los individuos no lo sabemos que tienen esos caracteres recesivos, ¿verdad? Pero entre más cercanos, más relacionados estén los individuos, más alta la probabilidad que esos alelos recesivos se unan en condición homocigota, ¿verdad? Entonces, altamente probable que si hay albinismo es porque los padres de una u otra forma estuvieron emparentados, ¿verdad? Vean que hay también pavos reales que son totalmente albinos, ¿verdad? Y hay ciertos reptiles albinos, ya conocemos de muchos mamíferos, ¿verdad? Este caballo, que nosotros le llamamos caballo de color blanco, ¿verdad? En realidad es un El caballo, chele le llaman a veces. perdón, Generalmente, bueno, yo he escuchado así que le llaman el caballo chele o la vaca chele. el chele, exactamente, eso es lo que iba a decir, el famoso caballo chele, ¿verdad? Es típicamente un caballo albino. Y ustedes pueden decir, pero qué extraño, porque ninguno de los padres es albino. Bueno, ya sabemos cuál es el mecanismo autosómico recesivo que se genera con estas características fenotípicas. Esto no son enfermedades, ¿verdad? Ahí me encontré que en el Bull Terrier, a mí me fascinan los perros, que en los Bull Terrier hay una herencia autosómica recesiva que se llama acrodermatitis, que es una enfermedad causada por una deficiencia en la absorción del zinc que ellos adquieren de la dieta. Ya qué cosa más interesante, ¿verdad? Entonces es un problema metabólico que tienen los Bull Terrier que los lleva a tener esta enfermedad que aparentemente en ciertas condiciones puede comprometer la vida, ¿verdad? Entonces, muy importante en esta unidad en que estamos, hacer los análisis genealógicos, ¿verdad? Genealogías bien construidas para no tener absolutamente ninguna confusión en la interpretación que nosotros vamos a hacer de la genealogía, ¿verdad? Como dice acá, analizando las genealogías podemos saber cómo se hereda un gen o un alelo dominante o recesivo. Y esto es muy importante en genética humana, en ustedes que van a ser en determinado momento criadores de animales, es extremadamente importante, ¿verdad? Conocer este tipo de rasgos hereditarios antes de proceder a realizar cruces. Esta la puse nada más para demostrarles que dice el dicho que los dueños se parecen a los perros, ¿verdad? Aquí hay una clara imagen, ¿verdad? Donde definitivamente, vean ustedes que esto realmente impresiona, ¿verdad? Hay ciertas similitudes, ¿verdad? En esas comparaciones que hacemos, ¿verdad? Ok, simbología. Esto es extremadamente importante que de aquí en adelante nos familiaricemos nosotros con los símbolos que vamos a utilizar en las genealogías. Un círculo es una hembra. Siempre el círculo va a ser una hembra y el cuadrado, ¿verdad? No por casualidad nos dieron a nosotros los cuadrados, porque los hombres somos bien cuadrados, ¿verdad? El varón, ¿verdad? El varón o el macho, diríamos en términos generales, ¿verdad? Cuando se pone esta figura de esta forma es sexo desconocido. Varias razones podemos tener nosotros para poner un simbolito de esos. Puede ser que el animal no haya nacido, ¿verdad? Y no conocemos el sexo del animal, o simplemente que no hay suficiente información, pero sí se supo
que hubo un individuo, ¿verdad? Pero ustedes han oído que era un macho, que era una hembra, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Entonces, en ese caso se pone sexo desconocido, ¿verdad? Cuando cada uno de estos símbolos está relleno, entonces nosotros decimos que los individuos están afectados, ¿verdad? Aquí tenemos la generación P. Esto es una hembra, ¿verdad? Con este palito unido a este cuadrado, nosotros decimos que es la generación de los padres, ¿verdad? Una hembra y un macho. Y cuando tiene dos palitos, en lugar de uno, como acá, tiene dos palitos, exactamente lo mismo anterior, nada más que los padres son consanguíneos, como el compañero que hacía la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esta información, entonces en la descendencia nosotros esperaríamos cierta probabilidad aumentada con respecto a un cruce de esta naturaleza de tener individuos consanguíneos, ¿verdad? Gemelos fraternos, vean que los gemelos fraternos los simbolizamos como totalmente independientes, ¿verdad? Estos son dos cigotos que fueron fecundados, dos óvulos que fueron fecundados, perdón, por diferentes espermatozoides. Es decir, dos criaturas completamente diferentes. Puede ser macho, macho, hembra, 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 macho, ¿verdad? El sexo, aquí es, no sé, el sexo puede ser distinto o el mismo. Y con esta rayita de acá es para distinguir de lo que conocemos nosotros como gemelos idénticos, que en ese caso serían monocigóticos. Eso sería un óvulo que fue fecundado y que por ciertas circunstancias se dividió, ¿verdad? La primera división que se dio fue en dos individuos, ¿verdad? Y aquí obligatoriamente los dos tienen que ser del mismo sexo. Aquí tenemos hijos en orden de nacimiento, de tal forma que este es el hijo mayor y este es el hijo menor, ¿verdad? Entonces tenemos un macho como mayor y también un macho como el hijo menor, y se debe distinguir con una rayita acá que va a los padres, ¿verdad? Esta rayita significa que esta hembra falleció, ¿verdad? Otra forma de ver portadores, que yo lo utilizo más, a mí esta es la forma que más me gusta, es ponerle al circulito que representa una hembra un puntito, o al cuadrado que representa un macho un puntito. Entonces, eso me permite a mí distinguir los individuos portadores. Y el número de generación se utilizan estos números romanos, ¿verdad? Entonces, la generación P va a tener el 1, la F1 va a tener el 2, la F3 va a tener el 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un patrón de herencia autosómico recesivo, utilizando la forma que a mí no me gusta. Recuerden, ¿verdad? Entonces, vean ustedes fácilmente. Aquí tenemos esto negro tuvo que haber sido heredado obligatoriamente por el padre. Vean que la madre no lo tiene, ¿verdad? Lo mismo que acá. Entonces, si el padre heredó este alelo, ¿verdad? Esta parte blanca obligatoriamente tiene que venir de la madre, ¿verdad? Aquí, esta constitución de esta hembra es la mitad de acá y la mitad de acá. Acá exactamente lo mismo que veíamos. Como es autosómico, aquí no nos importa si es macho o hembra. El modo de herencia siempre va a ser exactamente el mismo. Ok, entonces vean los números romanos acá, ¿verdad? Esta es la generación 1, generación 2, generación 3, generación 4. Es decir, entonces aquí tenemos nietos, aquí tenemos bisnietos de estos P que tenemos acá, ¿verdad? Entonces vean aquí cómo funciona, exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta no tuvo hijos, esta pareja exactamente lo mismo, pero vean ustedes, estos dos son hermanos, ¿verdad? Tienen hijos, ¿verdad? De tal forma que este individuo es primo hermano de esta que está aquí. Por eso no se identifica en el cruce como consanguíneo, ¿verdad? Y recuerden que el cruce consanguíneo se representa con doble barra, ¿verdad? Entonces vean lo que va a pasar acá. Acá la historia es completamente diferente, porque esto negro se puede unir con esto negro
para tener esta hembra afectada, ¿verdad? Esto negro se puede unir con lo blanco y tenemos un individuo heterocigota, y esto blanco se puede unir con esto blanco para tener un individuo de sexo desconocido. Probablemente porque la vaca está preñada, ¿verdad? Y no tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Ok, algunos parámetros importantes con respecto a este tipo de herencia que no deben de memorizar, jóvenes. Acuérdense lo que les hablé en alguna clase. Nada se memoriza en genética, todo es cuestión de entenderlo, ¿verdad? Los individuos afectados aparecen en la hermandad del propósito. Propósito es el individuo que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Y por lo general no hay otros antecedentes familiares. Hay horizontalidad en la línea de afectados, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo lo que veíamos en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que si estamos estudiando uno de los individuos, ¿verdad? Lo que vamos a tener es la transmisión del alelo representado con el color negro en el ejemplo anterior, ¿verdad? Ambos sexos pueden estar igualmente afectados. Esto no afecta, como es autosómica recesiva, no afecta más a machos o más a hembras, ¿verdad? El riesgo de recurrencia para cada embarazo es del 25%, es decir, 1 en 4, como lo estábamos viendo anteriormente. La consanguinidad, como lo dijo el compañero de ustedes, predispone a su aparición, especialmente cuando la enfermedad es rara en la población, ¿verdad? Y el fenotipo se manifiesta únicamente en condición homocigota recesiva, ¿verdad? Profe, ¿Sí? Adelante. en razas puras, bueno, por lo menos en aves, he visto que hacen muchos cruces verticales, o sea, los padres con los hijos, pero dicen que los cruces horizontales son malos. Yo pensaría que son malos, pero ¿por qué? Estrictamente hablando, lo que nos dice la genética es que ni verticales ni horizontales en familia, ¿verdad? Esas son malas prácticas domésticas que hemos tenido por millones de años, ¿verdad? Supuestamente para mejorar un rasgo. Pero como dice el dicho, por hacer una gracia podemos hacer una desgracia. Y eso ha pasado con muchísimas razas. Por ejemplo, la famosa displasia de la cadera de los pastor alemán, ¿verdad? Se empezaron a cruzar individuos emparentados para mejorar la oreja, para mejorar el rabo, pero como habían alelos recesivos ahí entre los individuos emparentados, y resulta que se vino este problema de la displasia de cadera, donde ahora una gran proporción de los pastor alemán en nuestro país tiene problemas de displasia. Y esto tiene representaciones económicas o consecuencias económicas extremadamente serias, porque se exige el análisis de cadera, y si tienen el problema, prácticamente los animales no se pueden vender, ¿verdad? Entonces, para el compañero que preguntó, en términos generales, ni vertical ni horizontal. Ya 4 generaciones, digamos, esta generación con esta generación, ya yo diría, ahí el riesgo ha disminuido sustancialmente, ¿verdad? Pero preferible ir a una genealogía completamente fuera de la que tenemos acá, ¿verdad? Ok, autosómico dominante es todo lo contrario. La letra mayúscula, por decirlo en términos sencillos, es la que domina, la que determina el carácter en cuestión, ¿verdad? Entonces vean ustedes, acá podemos tener una única letra, podemos tener 2 letras, ¿verdad? Presentes. ¿Cómo sé yo si este individuo es heterocigota o si es homocigota recesivo? Bueno, me fijo en la descendencia, ¿verdad? Me fijo en la descendencia, y si ustedes ponen atención, si este individuo sería fuera homocigota dominante, el 100% de los individuos estarían afectados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este individuo obligatoriamente tiene que ser heterocigota para que la parte
recesiva, ¿verdad? Se una con esta recesiva y tengamos nosotros esta posibilidad en la descendencia, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener, ¿por qué no representan fenotípicamente los individuos? Porque con una única copia, estos individuos van a estar afectados, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo saber la constitución genotípica del individuo, algo muy importante que no le he mencionado. Para hacer referencia a este individuo, yo utilizo este símbolo para el 2 romano, ¿verdad? Guión y número arábigo 2, ¿verdad? Entonces el individuo 2-2 es este que está acá, ¿verdad? Es la única posibilidad que tenemos. Pero yo sé, basado en los padres, si es heterocigota o si es homocigota dominante, ¿verdad? Dado que la mamá es homocigota recesivo, ¿verdad? Que la mamá es homocigota recesivo, obligatoriamente esta persona es heterocigota. Y aquí lo vemos reflejado también, ¿verdad? Entonces, el alelo recesivo de acá se une con este para tener estos individuos de acá. Acá es exactamente la misma discusión anterior. Y si ustedes notan, vean que no nos importa si son machos o hembras, porque el rasgo es autosómico. Profe, No hay absolutamente ningún interés en determinar el sexo del animal, ¿verdad? Bueno, recuerden que yo les había comentado en la clase anterior, otros anterior, ya no recuerdo, que lo que se recomienda es 40 minutos de clase, 20 minutos de recreo y unos 20 minutos más. Yo creo que les había dicho que nosotros vamos a hacer una hora, 10 minutos más o menos, y ahí terminamos la clase. Ahora que estemos de acuerdo con ese formato, ¿verdad? Ok, algo escrito con respecto a la herencia autosómica dominante. Hay varios individuos afectados, vean que lo vimos en la genealogía anterior y en varias generaciones, prácticamente que aparece en todas las generaciones, ¿verdad? Un individuo afectado tiene un progenitor afectado con alta probabilidad, ¿verdad? Y la verticalidad en la línea de afectados, hay algunas excepciones que vamos a ver nosotros en la clase próxima, que es penetrancia incompleta y algunos otros conceptos muchísimo más recientes en genética moderna, ¿verdad? Dos, otra condición importante, hay similar proporción de hombres y mujeres afectados, o sea, no hay nada que nos indique que sean más varones o más mujeres, como sí está ocurriendo con el COVID. En Costa Rica no es tanto la diferencia, pero en Perú es abismal. Por ejemplo, el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Entonces, eso tiene que ver muchísimo, muchísimo con el comportamiento de los hombres. O es más desobediente o es el que se está exponiendo al riesgo, ¿verdad? Ok, también hay transmisión directa varón-varón. El riesgo de transmitir el rasgo o enfermedad en la descendencia es del 50% para ambos sexos. 1 en 2, porque lo que tenemos son 2 alelos, entonces el riesgo es altísimo, ¿verdad? Uno no se puede jugar ese riesgo en caso de que el rasgo fenotípico fuera muy importante, ¿verdad? El fenotipo se manifiesta en el heterocigota, ya lo dijimos, y la condición homocigosis en ese patrón es menos frecuente y en ese caso la afectación puede ser muchísimo más grave. Los miembros fenotípicamente normales no transmiten el rasgo o enfermedad de sus hijos, con algunas excepciones, como lo indicamos anteriormente, esta o expresión variable, ¿verdad? Puede existir expresividad variable en una misma familia, que es que tengan el mismo genotipo, pero algunos individuos no manifiestan la enfermedad. Es algo extremadamente interesante, ¿verdad? Ok, esto es un ejemplo clásico, ¿verdad? De herencia autosómica dominante, ¿verdad? Ya toda la simbología, ya ustedes la conocen, ¿verdad? Entonces aquí puede haber un alelo. De hecho, aquí ya nos están diciendo, por el hecho de que hay individuos no afectados, nos están diciendo exactamente cómo es este individuo parental, ¿verdad? Se me perdió el cursor. Entonces, sacamos esto y el 50% de probabilidades de cada hijo de ser afectado
sin distinción de el sexo, ¿verdad? Entonces, el 50% de los machos pueden estar afectados, el 50% no, de las hembras el 50% no afectados y el 50% afectados, ¿ok? Pasamos a la herencia ligada al X. Aquí la historia cambia muchísimo porque aquí sí es importante indicar si son machos o hembras lo que tenemos en la descendencia, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué interesante, aquí en rojo nos están diciendo que el rasgo afectado está en rojo, ¿verdad? Y el rasgo no afectado está en azul, ¿verdad? De tal forma que este alelo se hereda por aquí, este X se hereda por acá, entonces esta persona no va a estar afectada, ¿verdad? Pero sí es portadora. Esta mujer va a ser portadora también, pero no afectada, ¿verdad? Obviamente, si nosotros vamos a tener hombres, ¿verdad? La madre porta los X no afectados, el padre aporta en el 100% de los casos los Y, de tal forma que el 100% de los varones, de los hijos varones, no van a estar afectados, ¿verdad? Veamos este otro lado. Vamos a ver, se me está perdiendo el cursor. Aquí. Ok, padre no afectado, ¿verdad? Madre portadora. Recuerden que la madre tiene dos X, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una madre portadora. Si la herencia es recesiva, esta mujer no esperaríamos nosotros que tenga absolutamente ningún problema, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, el X lo pone el hombre acá. Recuerden que nosotros los hombres somos los que determinamos el sexo. Si el gameto lleva un X, va a ser una mujer, si lleva un Y, es el macho, ¿verdad? A ver, se me perdió, qué raro. De aquí. Ok, entonces aquí tenemos un X masculino, un X femenino, X masculino, X afectado femenino, ¿verdad? Y obligatoriamente el padre, X no afectado, X afectado y el Y que viene del padre no afectado. Ok, ¿cómo interpretamos nosotros? Vean ustedes que la interpretación es completamente diferente. Antes no nos importaba que fueran hembras o machos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos, y como hay que decirlo, es que el 50% de las hijas no son portadoras, el 50% de las hijas son portadoras. Entonces, aquí tenemos el 100% de la descendencia femenina, ¿verdad? 50% de los hijos no son afectados, ¿verdad? No tiene absolutamente nada, mientras que aquí el 50% de los hijos van a estar afectados. Entonces, si notan, vean que el padre no transmite, ¿verdad? El problema a sus descendientes. En este caso es tener una madre portadora, ¿verdad? Ok, estos son algunos ejemplillos que yo se los voy a mandar para que ustedes practiquen, ¿verdad? Y puedan determinar cuál es el patrón de herencia. Recuerden que esto es un individuo portador, el 1, 2, no sé qué está pasando con el cursor. Profe, Sí, adelante. esto que es ligado al sexo es como el del ADN mitocondrial, ¿verdad? No, no, el ADN mitocondrial es herencia materna completamente diferente. Ah, ok. Completamente, algo vamos a mencionar en la próxima clase, pero la herencia es materna, 100% materna. Ahí nosotros, los hombres, no aportamos absolutamente nada, porque es el cigoto del huevo, ¿verdad? El cigoto del óvulo, donde va a estar el citoplasma, ¿verdad? Entonces vean ustedes, aquí tenemos un individuo heterocigota, ese es un individuo heterocigota, ¿verdad? Etcétera. Entonces aquí tenemos un individuo no homocigota, ¿verdad? Perdón, no portador, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen que seguir
haciendo algunos ejemplillos, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado acá? Si este individuo es heterocigota, ¿qué pudo haber pasado acá para que este individuo y este otro individuo estén afectados? Pero eso van a ser prácticas que yo les voy a enviar por correo electrónico o o se lo subo también a la página, ¿verdad? Ok, patrón ligado al X recesivo, ¿verdad? Patrón ligado al X, ¿verdad? O más bien debería ser patrón de herencia recesiva ligado al X. Eso me gusta más, ¿verdad? Hay exclusivamente varones afectados en la familia y estos se encuentran unidos por mujeres portadoras obligatoriamente, ¿verdad? No se ve la transmisión directa de varón a varón o de macho a macho. A menos que en esa familia nosotros tengamos consanguinidad, que ahí se puede dar perfectamente eso. Las hijas de un varón afectado serán todas portadoras, ¿verdad? Ninguna, absolutamente ninguna va a estar afectada. Y los hijos varones de las mujeres portadoras tienen el 50% de riesgo de ser afectados. Esto es importante de tomar en cuenta. Las mujeres usualmente no están afectadas, ¿verdad? Son heterocigotas, es decir, portadoras, pero algunas pueden expresar formas muy leves de la afección. Las hijas de mujeres portadoras tienen el 50% de riesgo de ser portadoras. El fenotipo se manifiesta en el hemicigota y en el homocigota, ¿verdad? Porque es recesiva. Recuerden que habíamos hablado de eso. Excepcionalmente se puede dar la afectación de mujeres por un efecto que nosotros conocemos como ionización, ¿verdad? O por nacer de la unión entre un afectado y una portadora. Eso es más probable que ocurre, como hemos dicho nosotros, en uniones totalmente consanguíneas, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplillos en perros, ¿verdad? De problemas del corazón, en razas completamente diferentes. Vean ustedes qué interesante. Ligada al X recesiva, se da una dilatación moderada o severa de cámaras cardíacas y cambio en el espesor de las paredes ventriculares, sobrecarga de volúmenes y presiones ventriculares, es decir, las cámaras no dan abasto, ¿verdad? Y eso genera una insuficiencia cardíaca, inapetencia, debilidad, dificultad respiratoria, fatiga muscular, hasta el extremo que los individuos perfectamente pueden fallecer. Aquí me encontré yo un ejemplo de herencia ligada al X en vacas, ¿verdad? Este estado letal se llama agnatia. Este estado letal ha sido observado en Angus y en Jersey. Es un problema de la mandíbula, de tal forma que la mandíbula, ¿verdad? Recuerde que la mandíbula es la inferior, ¿verdad? Es varios centímetros más corta que la superior, ¿verdad? Y ocurre únicamente en ciertos becerros machos. Vean qué interesante, ¿verdad? De modo que puede estar ligado al sexo y ser recesiva, ¿verdad? Es decir, si se hereda en cierta forma el X afectado de la hembra, el macho va a expresar la enfermedad. Eventualmente esos animales mueren, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de herencia dominante ligada al X. La historia es completamente diferente porque la presencia de una sola copia del X ya manifiesta la enfermedad o la afectación o el fenotipo. Y vean que podemos tener, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, machos como hembras, prácticamente que en todas las generaciones. Pues hay una mayor proporción de mujeres afectadas que de varones, ¿verdad? Los varones afectados transmiten el carácter a todas sus hijas, pero a ninguno de sus hijos varones. Esto lo sabemos fácilmente porque nosotros, los hombres, lo que le heredamos a los hijos es el Y, nada más, ¿verdad? La descendencia de una mujer afectada heterocigota tiene un riesgo de 50% de ser afectada en ambos sexos, semeja con la herencia autosómica dominante. Las mujeres expresan el fenotipo en forma más leve. En varones la expresión es más grave y a veces letal, es incompatible con la vida, como hemos dicho desde el inicio del curso, ¿verdad? Y el fenotipo se manifiesta tanto en el hemicigota, heterocigota, como en el homocigota. Es decir, como es dominante, es suficiente la herencia
de un cromosoma X para que se manifieste, ¿verdad? Algunas características aquí autosómicas recesivas y autosómicas dominantes. Ya dijimos que el albinismo, la alcaptonuria, que es un problema de metabolismo, cierto tipo de anemia, el daltonismo, la ceguera de los colores, ¿verdad? Ciertas distrofias musculares, la fenilcetonuria, que es un problema para metabolizar la fenilalanina que adquirimos nosotros en la dieta, ¿verdad? La hemofilia, ligada al X recesiva, ¿verdad? Mientras que aquí tenemos algunas dominantes, un tipo de retinosis pigmentaria, ¿verdad? Es dominante. Vamos a ver la gustación de la feniltiocarbamida, eso que les decía, que les ponen una gotita en la lengua y la gente arruga la cara, ¿verdad? El colesterol alto, el pico de la viuda, un pico de viuda que resalta muchísimo en nuestro presidente de la República. Cuando lo vean la próxima vez, ponle atención a lo que es el pico de la viuda en la frente. Es muy fácil de ver en este señor don Carlos, ¿verdad? Ok, pasos que debemos seguir. Determinar si es recesivo o dominante puede ser un poco difícil porque muchos genes están asociados con acción diferencial, ¿verdad? Entonces pueden ser dominantes en algunas familias mientras recesivas en otras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Definitivamente, bueno, como esto es muy difícil de rastrear, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer nosotros es tener árboles genealógicos muy bien construidos de las familias. Esa es la primera arma que nosotros siempre tenemos que tener a la hora de estar hablando de un patrón de herencia, ¿verdad? Entonces, en ausencia de cierto tipo de datos, simple y sencillamente recurrimos a la probabilidad, ¿verdad? Es prácticamente que jugar con dardos, pero sí es importante basarse en la historia familiar, ¿verdad? Y ciertos registros del árbol genealógico a la hora de estimar las frecuencias de un determinado gen en una población general, ¿verdad? Bueno, esto es un poquito lo que yo les voy a hacerles esta práctica y les mando todo esto para que ustedes practiquen. Pero también sobra decir que esto es fácilmente, se encuentra fácilmente en cualquier libro de texto, ¿verdad? No es absolutamente nada nuevo ni difícil de que aparezca un buen libro de texto como los que nosotros les hemos recomendado. Excelente, jóvenes. Vea que terminamos en hora y 7 minutos, quitándole los 5 minutos que perdimos por el sonido, prácticamente que una hora pasaditas. Eso es lo que yo he estado calculando que tiene que ser suficiente por las recomendaciones que he recibido con respecto a la virtualización. Si hay alguna pregunta, me lo pueden hacer ahora. Si no, ustedes saben que estoy totalmente disponible en cualquier correo electrónico que ustedes tengan, ¿verdad? Tienen los dos y también tienen la forma de comunicarse conmigo vía WhatsApp. ¿Alguna pregunta, comentario? De mi parte, no, muchísimas gracias. Estamos bien. Gracias a ustedes, jóvenes, y quedo siempre en la mejor disposición. Si alguien está pasando por alguna emergencia, por alguna situación particular, que me la comenten para ayudarles, para buscar la vía universitaria y darle solución. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy amable, profe. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, gracias. Nos oímos el próximo lunes. Perfecto. De Que estén acuerdo, muy profe. bien. Saludos. Gracias.